¿Qué vamos a estudiar en osteología de miembro superior? Los huesos o el esqueleto que corresponde a lo que es el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, ¿sí? Fíjense que los títulos están abajo, por las dudas les aclaro. Entonces, con lo que respecta al hombro, el esqueleto del hombro, o sea, lo que forma la cintura escapular, va a estar formado por clavícula y omóplato o escápula, ¿sí? Paleta para algunos, pero acá le vamos a decir omóplato o escápula, ¿sí? Vamos a comenzar con la clavícula. La clavícula es dentro de la clasificación de huesos, no sé si se acuerdan, que teníamos 3 tipos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Largos, anchos y cortos. Bien, la clavícula entraría dentro de hueso largo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tiene una forma como de S, ¿sí? La S itálica que la van a ver escrita o nombrada como descripción de bordes, de huesos en este caso, o de alguna línea, es la S esa que es como estiradita, ¿sí? Que no tiene tan acentuadas las curvas. Eso es una S itálica. Lo van a ver mucho en los libros de anatomía. Entonces, decíamos que la clavícula es un hueso largo que tiene forma de S itálica, ¿sí? Pero es aplanadito. Entonces va a tener 2 caras, no va a tener una diáfisis y 2 epífisis, sino 2 caras, 2 extremidades y 2 bordes, ¿sí? Las caras van a ser superior e inferior, porque está aplanada en sentido vertical, ¿sí? Y los bordes, vamos a ver que el borde anterior es convexo por dentro y cóncavo por fuera. Si ustedes se tocan, se buscan la clavícula, van a notar la convexidad de la parte interna. Si la dividimos en 2, hasta la mitad van a ver que es una curvatura que sobresale y después como que se hunde, ¿sí? Esa es la concavidad del borde anterior. Y el borde posterior es inverso, o sea, es convexo por fuera y cóncavo por dentro, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier cosa, me detienen y preguntan. Bueno, como detalles, la cara superior va a tener rugosidades para las inserciones de músculos. ¿Qué músculos? De los que ustedes ya vieron algunos, por ejemplo, unos no todos, ECOM, ¿se acuerdan del ECOM? Sí, pectoral mayor, más en su extremidad interna, borde anterior y borde posterior, trapecio, ¿sí? Bien, varios músculos que ya conocen. Y la cara inferior, si nosotros vamos de medial a lateral o de adentro hacia afuera, vamos a encontrar que hay rugosidades para la inserción del ligamento costoclavicular, es decir, un ligamento que pertenece a la articulación de la clavícula con el esternón y la primera costilla, que ahora después lo vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos articulaciones. Se llama ligamento costoclavicular. Fíjense que el nombre les está diciendo de dónde a dónde va, ¿sí? De la costilla a la clavícula. Después nosotros le agregamos de qué parte, si extremidad interna, extremidad externa, cara inferior, cara superior, pero ya les va diciendo dónde va. Un canal, o sea, después de esas rugosidades para el ligamento, un canal para el músculo subclavio y rugosidades para los ligamentos conoide y trapezoide, que son ligamentos que van a estar uniendo la clavícula a una apófisis que se llama coracoides, que está presente en la escápula o en el omóplato, ¿sí? Las extremidades las vamos a reconocer como extremidad interna o external, porque es la que está próxima al esternón, y extremidad externa o acromial, porque se une al acromión del omóplato, otra estructura que vamos a encontrar en el omóplato. Fíjense que dice que la interna es voluminosa, ¿sí? No es aplanadita, la otra es aplanada, la interna es como más voluminosa. Y presenta una carilla para articularse con el esternón y el primer cartílago costal. O sea que entre el esternón y el primer cartílago costal, ahí se forma entre los dos una sola carilla que se va a articular con la carilla que hay en la extremidad interna de la clavícula. Esa articulación es una articulación de tipo encaje recíproco, por eso tiene como una superficie más amplia, ya la vamos a ver después. Y la extremidad externa, que estaría acá, ¿sí?
es aplanada de arriba abajo, es más aplanada, la parte interna es más voluminosa, la externa es bien aplanadita. Y tiene una pequeña carilla ovalada para articularse con el acromión de la escápula, ¿sí? Formando la articulación acromioclavicular. ¿Más o menos quedó la clavícula? ¿Sí? Vamos con la escápula. La escápula, por la forma que tiene, ¿qué tipo de hueso va a ser? Plano, ¿sí? Como todo hueso plano, ¿sí? Va a tener caras, bordes y ángulos, ¿sí? En este caso tenemos 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos porque tiene forma triangular, ¿sí? Pero fíjense que acá tiene algunas estructuras que vamos a tener que describir. Entonces, si nos vamos a la cara posterior, es esta, que están viendo acá, ¿sí? Dice que es convexa y que presenta la unión de su cuarto superior. Vamos a dividir toda la cara posterior, primero a la mitad y después en cuartos. ¿Se ubican lo que sería un cuarto de toda la cara? Bueno, en la unión del cuarto superior con los 3 cuartos inferiores, presenta esta estructura que vemos acá, que se llama la espina del omóplato, ¿sí? La espina del omóplato es una eminencia que está aplanada de arriba abajo, sería como otra parte de hueso plano que está unida a la escápula, ¿sí? Y va a terminar hacia afuera, fíjense que se va hacia afuera para terminar en esta estructura que se llama acromión, que vimos recién, se articulaba con la clavícula, ¿sí? Es esta misma que estamos viendo acá. Y ahí, justo ahí donde está el cursor, no sé si alcanzan a notar, hay como un ovalito más claro, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? Esa es la superficie para la clavícula, pero eso se ve en la cara anterior, en la cara posterior no lo vemos, solo vemos la superficie superior del acromión. Y hacia el borde interno, este borde, que esto sería interno del omóplato, y esto externo, hacia el borde interno, esa espina del omóplato es como que va desapareciendo y se une al hueso, o sea, se hace uno con el hueso. Esta estructura que se llama espina del omóplato, entonces va a estar dividiendo toda esta cara posterior en 2 partes. Una parte superior, que es esto que está acá, que se llama fosa porque queda como excavado, ¿sí? Entre la espina y la cara posterior, se llama fosa supraespinosa. Y esta que está acá abajo, ¿sí? Se llama fosa infraespinosa, ¿sí? Y es para músculos que reciben el mismo nombre, supraespinoso e infraespinoso, ¿sí? La cara anterior, que es la que vemos acá, es cóncava, ¿sí? Es bien excavadita, sí, es cóncava, en toda su extensión. Esta no está dividida. Sí se nota ahí que en la cara posterior estaría la espina del omóplato, de ese nivel, pero no hay nada en la cara anterior, excepto algunas líneas rugosas que se ven acá, las ven ahí y ahí, que son para la inserción del músculo subescapular. Esa es la fosa subescapular, ¿sí? Esa concavidad que tiene la cara anterior es la fosa subescapular. Vamos a ir a los bordes. Vamos a volver para atrás y miramos un poquito los bordes acá de vuelta. Este borde, que sería el mismo de este lado, ¿sí? Es el borde medial interno o espinal. ¿Por qué espinal? Porque está próximo a la espina que sería, no la espina del omóplato, sino la columna vertebral, que también se le llama espina dorsal. No sé si lo leyeron o lo escucharon alguna vez. Bien, entonces ese borde se llama borde interno, ¿sí? O borde espinal, o borde medial. Este de acá arriba, esto, con esta escotadura, sería el borde superior, ¿sí? Borde superior. Y este, el que es oblicuo, es el borde lateral, borde externo o borde axilar, porque es el que está mirando hacia la axila, ¿sí? Ahora sí. ¿Los miraron bien? Vamos al texto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. El borde interno, entonces, el espinal, el que veíamos es prácticamente rectilíneo, no sé si alcanzan a ver los numeritos ahí, en los 3 cuartos inferiores, o sea, de la espina del omóplato
Hacia abajo es prácticamente rectilíneo, casi paralelo a la columna vertebral, ¿sí? Y el cuarto superior es oblicuo, fíjense, hacia arriba y hacia afuera. ¿Ven? De acá hacia arriba se inclina, hacia arriba y hacia afuera. Ese es el borde espinal. Y va a prestar inserción a músculos, ¿sí? En el labio posterior a los músculos supra- e infraespinosos que habíamos dicho que se insertaban en las fosas. Todos los bordes, van a ver que los bordes de los huesos planos en general, se les llama labio a los bordes de ese borde, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, vamos a suponer el teléfono, que fuera un hueso plano, ¿sí? Esto va a ser un borde. Y de ese borde tenemos esta parte y también tenemos esta. Entonces, a esto se le llama labio, supongamos, externo, a este labio interno, y lo que queda en el medio, intersticio. ¿Sí? Si ustedes leen eso, que lo van a ver en varias partes, sepan que cuando dice labio se refiere al borde del borde, ¿sí? Interno o al borde externo, y a la parte que queda en el medio, intersticio. Entonces, decíamos que presta inserción en su labio posterior a los músculos supra e infraespinosos, es decir, los que están ubicados en la cara posterior. Y en su labio interno al serrato mayor, músculo que ya vimos, ¿sí? En la región anterolateral del tórax, ¿se acuerdan? De ahí nace el serrato mayor. Y en el intersticio, o sea, en la parte que queda entre medio de esos dos, van a estar naciendo el angular del omóplato y el romboides, que son músculos posteriores del tronco. ¿Sí? También ya los vieron. El borde superior, que es el que habíamos visto acá, este es delgadito, es cortante, quiere decir que es como un borde angulado, ¿sí? Termina por fuera en la escotadura coracoidea y en la apófisis coracoides. La apófisis coracoides tiene esta forma, como si fuera un dedo angulado, ¿sí? Pero en lugar de estar mirando hacia adelante, está así inclinadita y mira hacia la primera parte, hacia arriba, y la segunda hacia afuera, ¿sí? Esa es la apófisis coracoides que corresponde al borde superior. ¿Sí? Acá está. Perdón, termina hacia afuera la escotadura coracoidea, que es la chiquita. Esta, a ver, esa, escotadura coracoidea. El borde externo va a terminar en la faceta subglenoidea, que es triangular y está destinada, ahora lo vemos, a la inserción de la porción larga del tríceps. Eso estaría acá abajo, ¿sí? Este es el borde externo, ¿cómo más se llamaba? Axilar. Bien, borde externo o axilar, o lateral, si quieren. Acá abajo hay una pequeña faceta triangular que presta inserción a un músculo del miembro superior, que todavía no vieron, que es el tríceps, que lo deben conocer, lo tienen que haber escuchado nombrar más de una vez. ¿Sí? Después vamos a ver los ángulos. El ángulo superior está próximo a los 90 y presta inserción al angular del omóplato junto con parte del borde, ¿sí? Ese es el ángulo superior. Este es el ángulo inferior y esto es el ángulo externo, ¿sí? El ángulo inferior es redondeado, estaría acá. ¿Esta qué vista sería? Sagital, ¿visto desde dónde? ¿Qué les parece? Si nos ponemos así, sacamos el miembro superior, ¿sí? Lo que vamos a ver es eso, la cavidad glenoidea para que se articule el húmero, ¿sí? Y así se ve el omóplato desde lateral. Bueno, el ángulo externo entonces está ocupado por la cavidad glenoidea, que es una carilla ovalada verticalmente, o sea, su diámetro vertical es mayor que su diámetro, yo no puedo manejar el mouse así, anteroposterior, a ver, ahí, ¿sí? Su diámetro vertical es mayor que su diámetro anteroposterior. Esto va a ser anterior y esto va a ser posterior, ¿se ubican?
¿Les molesta si me siento? Me cuesta un montón manejar el mouse así. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, ángulo externo, ocupado por la cavidad glenoidea para el húmero, ¿sí? Va a ser la superficie articular del omóplato, que dijimos era ovalada y es más ancha en su parte inferior que en su parte superior, ¿sí? Esta cavidad glenoidea va a estar unida al cuerpo del omóplato por una porción que es más angostita, no sé si lo alcanzan a ver acá, se nota un poquito, acá también, que se llama el cuello del omóplato, ¿sí? Que es el que sostiene a la cavidad glenoidea. Se une al cuerpo del hueso por el cuello, ¿sí? Y por encima, acá arriba, entre lo que sería esta cavidad y la escotadura coracoidea que vimos hoy, va a estar esta eminencia que es la apófisis coracoides, que la que yo les decía tiene forma de dedo. Si ustedes hacen una antepulsión de hombro, así, empujan el hombro hacia adelante y tocan por debajo de la clavícula, la van a encontrar. Se puede sentir el vértice de la apófisis coracoide. Van a encontrar un huesito duro y si apretan duele bastante. Es porque la encontraron. Si duele es porque la encontraron. Bueno, esta apófisis coracoides entonces se dirige primero hacia arriba, hacia adelante y luego hacia afuera. Esperen, volvemos atrás. Ahí, ¿ven? Hacia arriba y después hacia adelante y afuera. Ahí está. Va a tener una base, que es la que hace cuerpo con el hueso, ¿sí? Y un vértice que estaría acá, la punta, digamos, de la apófisis coracoides. Y en ella se van a insertar músculos y ligamentos, ¿sí? En el vértice vamos a tener músculos que corresponden al brazo, sería así, o sea, entre el codo y el hombro, músculos del brazo, como la porción corta del bíceps y el coracobraquial. Y como ligamentos vamos a tener un ligamento que va a estar uniendo el acromión con la apófisis coracoides y que va a formar, si nosotros cerramos esto acá, fíjense que va a quedar ahí como un canal, un túnel, ¿sí? Debajo de ese túnel se va a estar deslizando el músculo supraespinoso. ¿Escucharon hablar alguna vez de que alguien tenga problemas con el manguito rotador en el hombro? ¿Sí? ¿Escucharon? Bueno, cuando se rompe. Por lo general, el que se rompe es ese, el supraespinoso que se desliza por ese túnel abajo de este ligamento y de esta eminencia que es el acromión. Ahí en ese espacio se está deslizando el músculo supraespinoso y es el que se suele romper. Bueno, entonces, ahí va a haber un ligamento que se llama acromio coracoideo. ¿Sí? Del acromión a la apófisis coracoides. Y a su vez va a tener inserción en su borde anterior e interno, digamos, al músculo pectoral menor, ¿sí? También. ¿Quedó el omóplato? ¿Sí? Bueno, vamos con el esqueleto del brazo ahora. En el brazo tenemos un solo hueso, como esqueleto del brazo, un solo hueso que es el húmero, ¿sí? El húmero es un hueso largo, pero no como la clavícula, no tiene cara, sino que tiene una diáfisis y dos epífisis, como la descripción clásica, digamos, de huesos largos. Se va a estar articulando hacia arriba con la escápula u omóplato. Fíjense, acá tenemos armado todos los huesos que ya vinimos viendo. Clavícula unida al acromión del omóplato, el omóplato y el húmero. Entonces, por arriba, el húmero solo se articula con la escápula o con el omóplato, formando la articulación glenumeral o articulación del hombro, ¿sí? No con la clavícula, solo con la escápula. Y por abajo, acá abajo, se va a estar articulando con el cúbito y el radio que formaría el esqueleto del antebrazo, ¿sí? Y va a formar la articulación del codo. Bien, tiene unas cuantas cositas para ver el húmero, ¿sí? Esto es una vista anterior y esta es una vista posterior, ¿sí? Entonces, el cuerpo, ¿sí?
parece que está como retorcido sobre su eje porque tiene todo un canal que se llama canal de torsión que lo recorre en su cara posterior. ¿Ven acá? ¿Sí? Entonces da la impresión de que estuviera retorcido sobre su eje longitudinal. Va a tener forma triangular, como la mayoría de los huesos largos, ¿sí? Con 3 caras y 3 bordes. Y las caras se van a denominar externa, anterior y posterior, ¿sí? O externa, interna y posterior. La cara externa, que es esta que estamos viendo acá, presenta rugosidades que tienen la forma de una V corta, abierta hacia arriba, que se llama la V deltoidea. ¿Para qué músculo piensan que es? El deltoides, muy bien, por arriba. Esa V deltoidea también se le consideran 2 labios, uno superior o una parte superior, que es para la inserción distal del deltoides, ¿sí? Y una inferior, que es para el músculo braquial anterior, que es un músculo del miembro superior, ¿sí? Entonces, acuérdense que no es solamente para el deltoides, sino también para el braquial anterior. La cara interna tiene rugosidades para el músculo coracobraquial, que era el que se insertaba en el vértice de la apófisis coracoides, por eso es coracobraquial, junto con la porción corta del bíceps. ¿Vamos más o menos? Ya se enredaron mucho con los músculos. Igual los músculos los vamos a ver la semana que viene. Y la cara posterior, que es esta que vemos acá en esta imagen, está recorrida por el canal de torsión de arriba hacia abajo, ¿ven? Viene de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera, ¿sí? Y está ocupado por la arteria humeral profunda y el nervio radial. Esto sí es importante que se lo acuerden porque la arteria humeral profunda es una arteria que va a estar irrigando el miembro superior y el nervio radial es un nervio importante del miembro superior, ¿sí? Que está dando inervación a varios músculos. Entonces es importante que se acuerden. Por encima de ese canal de torsión, o sea, en el labio superior, estaría insertándose el vasto externo y por debajo el vasto interno, que son 2 cuerpos musculares o 2 fascículos del músculo tríceps. ¿Sí? El tríceps, que lo conocen también, al bíceps y al tríceps los han escuchado, los trabajan en el gimnasio, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, el tríceps está formado por 3 cuerpos o por 3 porciones. Una es vasto interno, la otra es vasto externo y la otra es la porción larga. De esas 3 porciones, la única que llega al omóplato es la porción larga. ¿Se acuerdan que dijimos que el borde axilar terminaba arriba en una faceta para la porción larga del tríceps? Por debajo de la cavidad glenoide. Bien, vamos a mirar un poquito todo lo demás y después lo leemos. Fíjense, si vamos a las epífisis, a ver si tengo imágenes, no me acuerdo. Sí, miramos acá entonces más. La extremidad superior, sí, o sea, o epífisis superior, ahí en las epífisis era donde más detalles había, ¿se acuerdan? Porque ¿qué es lo que contienen las epífisis por lo general? ¿Qué hay en las epífisis? Las superficies articulares. Exactamente, las superficies articulares para otros huesos. Y esas son las que tenemos que saber con todos los detalles, ¿sí? Para poder reconocer qué género articular es, para saber dónde se insertan los ligamentos. Hay que saber dónde se insertan los ligamentos, ¿sí? Bien. Hueso compacto. ¿Cómo? No entendí. Ah, es un hueso par, sí. Bueno, les decía, la epífisis entonces tiene un montón de detalles. En el caso del húmero, la extremidad superior o epífisis superior, tiene esta eminencia que vemos acá redondeada, que es lo que representa, y la vemos de este lado también, la cabeza del húmero. ¿Sí? La cabeza del húmero estaría representando 1/3 de una esfera. O sea que si tomamos una esfera y la dividimos en 3, ¿sí? Una de esas partes sería la cabeza del húmero. ¿Sí? En el fémur también tenemos, por eso por ahí tengo que pensar, y tiene otra dimensión. ¿Sí? Esta es más chiquita, la cabeza del húmero es 1/3 de una esfera. Está unida al cuerpo o al resto de la epífisis por una porción más estrecha,
¿sí? Más angosta, que es el cuello del húmero, ¿sí? Cuello anatómico. De aquí para adelante van a ver que muchos de los huesos largos tienen cuello anatómico y cuello quirúrgico, ¿sí? El cuello quirúrgico es una línea que no está delimitada, que estaría más o menos en este caso a esta altura, ¿sí? Que es importante para los cirujanos porque si hay que hacer un reemplazo de esa extremidad es donde van a cortar, ¿sí? Por eso se llama cuello quirúrgico, pero no es una estructura anatómica, no se ve, ¿sí? No hay nada que lo marque. Les decía entonces, la cabeza del húmero está unida al resto de la epífisis por el cuello anatómico, ¿sí? Esto que vemos acá y que también lo vemos de este lado, cuello anatómico. Y a su vez hacia afuera y hacia adelante del cuello anatómico vamos a encontrar dos eminencias voluminosas, ¿sí? Una más chiquita y una más grande, que se llaman troquín, la que está por delante, y esta que está por fuera, el troquíter, que en la vista posterior solo vemos el troquíter, ¿sí? Esa queda hacia afuera. El troquín queda hacia adelante. Entre ambas, ahí, vamos a mirar la otra imagen que capaz se ve, acá se ve mejor, o se ve diferente. ¿Ven? Hay un canal ahí entre troquín y troquíter, hay un canal por donde se desliza el tendón de la porción larga del bíceps. El bíceps es un músculo digástrico, tiene dos cuerpos, dos vientres musculares, ¿sí? La porción corta iba al omóplato, dijimos, a la apófisis coracoides, y la porción larga viene por acá, hace una curvita, se mete dentro de la articulación, ya lo vamos a ver, para ir a insertarse arriba de la cavidad glenoidea del omóplato, ¿sí? Entonces, las estructuras que vamos a encontrar en la epífisis superior, ¿sí? Van a ser la cabeza del húmero, el cuello anatómico, troquín por delante, troquíter por fuera y la corredera bicipital. Y por debajo el cuello quirúrgico. Y ahí terminó la epífisis superior, ¿sí? Vamos a la epífisis inferior. Acá estamos con una vista anterior y una vista posterior. Esta tiene un poquito más de detalles. Esta está como aplanada, ¿sí? No es voluminosa como la epífisis superior, sino que es aplanada en sentido antero-posterior, ¿sí? O sea, de delante a atrás, es aplanadita. Es más ancha por debajo, ¿sí? Y está a su vez desplazada hacia adelante. Si nosotros la vemos en una vista de perfil, no sé si tenemos alguna, no. A ver esta, no tampoco. Bueno, después busquen ustedes, porque creo que no hay ninguna, no. En una vista de perfil van a ver que se inclina, se angula hacia anterior, y eso es para permitir un mayor ángulo de flexión, ¿sí? Si estuviera bien en línea con el cuerpo del hueso, la flexión se limitaría antes. Entonces, esa angulación le permite una mayor movilidad a la articulación del codo. Entonces, vamos a ver que tiene todo lo que está en celeste, que es superficie articular, ¿sí? Y se articulaba con dos huesos, dijimos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Cúbito y radio. ¿Cuál está por fuera y cuál está por dentro? Perfecto. El radio por fuera porque acá está la antena, ¿sí? Es la manera de acordarse. Sí, la antena de la radio, el pulgar. Entonces ahí se acuerdan. Esto es externo y esto es interno. Y en la vista posterior, esto es interno y esto es externo. ¿Qué vamos a notar o cómo lo podemos reconocer? Porque tenemos esta eminencia acá, que es mucho más voluminosa que la del lado externo, ¿ven? Hacia afuera es como más chiquito, se prolonga más hacia la parte interna. Esta que tocamos acá. Si ustedes flexionan y tocan ahí, eso que tocan ahí, acá, en el lado interno, es esto que se llama epitróclea. Acá dice epicóndilo medial, pero en realidad nosotros lo damos como epitróclea para que no se confundan, ¿sí? Entonces, como superficie articular, vamos a tener por fuera una eminencia redondeada, similar a lo que era la cabeza del húmero, pero chiquita, ¿sí? Que solo se ve en la cara anterior. ¿Ven? Acá en la cara posterior no hay ninguna eminencia redondeada. Esta solamente está en la parte anterior. Y por dentro de esta, que se llama cóndilo del húmero, ¿sí? Por dentro vamos a tener la tróclea humeral.
¿Qué tipo de articulaciones vamos a encontrar ahí? ¿De qué género? ¿Eh? En bisagra, ¿cuáles eran? Troclear. Y la otra, condilia. Tenemos un cóndilo y una tróclea, ¿sí? Ustedes hagan esas asociaciones de ideas para no olvidarse después o confundirse. Entonces, presten atención, la del cóndilo, la van a leer en muchos textos como una enartrosis, ¿sí? Por la forma de las superficies articulares. ¿Sí? Es un segmento de una esfera, igual que en el hombro, ¿sí? Es un segmento, y hay, por otro lado, una cavidad. Pero para que cumpla, nosotros no la consideramos enartrosis porque para que cumpla ese requisito, debería tener la amplitud de movimiento que tienen las enartrosis, que son las más móviles de todas las de artrosis, ¿se acuerdan? Bueno, esta no tiene esa posibilidad de movimiento. Entonces, la vamos a dejar dentro de la clasificación de las condilias, ¿sí? Además a esto, en todos lados lo van a encontrar como cóndilo del húmero, ¿sí? Cóndilo humeral. Bien, cóndilo y trócleo humeral están separados uno del otro por este canal, que es el canal cóndilo-troclear, ¿sí? El nombre se los está diciendo. Y esto va a ser, la tróclea es como un segmento de polea, ¿se acuerdan? La misma descripción general para todas las trócleas. Segmento de polea con dos superficies que van una hacia la otra y una garganta o una depresión en el centro, ¿sí? Es lo que vemos acá. Por arriba vamos a encontrar la fosita radial o supracondilia, ¿sí? Es más fácil acordarse si decimos supracondilia, porque está por arriba el cóndilo, y la fosita coronoidea o supratroclear. ¿Por qué coronoidea? Porque cuando hacemos flexión, en esa fosita se introduce una parte del cúbito que se llama apófisis coronoides, por eso coronoidea, ¿sí? Pero coronoidea o supratroclear, cualquiera de los dos nombres está bien, ¿sí? Y en la parte posterior vamos a ver que el cóndilo no se ve, vemos solamente la parte posterior de la tróclea, ¿sí? La misma descripción. Y una fosa, no fosita, una fosa grande, inclusive en algunos huesos, no sé si en los que hay acá en el laboratorio hay alguno, me parece que sí, suele estar perforado. Es tan delgado el hueso en esa parte, porque fíjense que por delante tenemos la fosita coronoidea y por detrás otra fosa más, entonces se adelgaza tanto que en algunos está perforado. ¿Sí? Es como que hay un pequeño orificio. La fosa olecraneana para el olecranon del cúbito. ¿Sí? Cuando nosotros extendemos, el olecranon se introduce en esa fosa, cuando flexionamos, la coronoides se introduce en la fosita coronoidea. Esos dos accidentes anatómicos, digamos, esas fosas, permiten también mayor amplitud de movimiento de la articulación. Y por fuera del cóndilo vamos a tener esta eminencia que se llama epicóndilo, que es para un grupo de músculos que se llama epicondilios, ¿sí? Y por dentro esta eminencia que es la epitróclea para otro grupo de músculos que nacen todos juntos ahí, que se llaman epitrocleares. Fíjense acá atrás un poquito. Ven que acá está la superficie articular y esto está bastante voluminoso hacia la parte interna. En ese lugar donde está la línea de puntos, que en realidad está marcando la fosa, pero por ahí, por ese lugar, cruza el nervio cubital o nervio ulnar, porque al cúbito también se le llama ulna, ¿sí? ¿Nunca se golpearon en el codo y les corrió una electricidad por todo el antebrazo? Bueno, lo que se golpearon fue el nervio cubital, que está cruzando ahí en esa parte y que está bastante desprotegido, ¿sí? Es como que no tiene estructuras que lo estén cubriendo como para evitar esos accidentes. Entonces, vamos a repasar. Por fuera, una eminencia semiesférica que mira hacia adelante, que es el cóndilo, y por dentro, la tróclea, que es un segmento de polea con dos bordes y una garganta. Las fositas, fosita condilia o supracondilia, ¿sí? O radial también la pueden encontrar, y la fosita coronoides o supratroclear. Y en la cara posterior, la olecraneana. Y las eminencias, epicóndilo, por fuera del cóndilo, epitróclea
por dentro de la tróclea, ¿sí? Ulna, ulna. Ahora lo vamos a ver con los dos nombres. ¿Quedó esto más o menos? Bueno, terminamos con el número. Acá está, miren, ahí está escrito. Ulna. Radio por fuera, cúbito por dentro, constituyen el esqueleto del antebrazo, ¿sí? Estos dos huesos largos se van a articular hacia arriba, los dos con el húmero y entre sí, uno con el otro. Y hacia abajo con los huesos del carpo, lo que estaría constituyendo la muñeca, ¿sí? Y a su vez entre sí también. Y vamos a tener esto que ven acá, que se llama membrana interósea, que es otro medio de unión de ambos huesos, ¿sí? Entonces, estos, igual que el húmero, tienen tres caras con tres bordes, porque son triangulares en sus cuerpos, y a su vez tienen una epífisis superior y una inferior. Los dos, tanto cúbito como radio. Vamos a ver el cúbito primero. Acá estamos viendo, esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, y esta es una vista lateral, ¿sí? Esta es una vista lateral externa. O sea que, de este lado, ¿quién va a estar? Hacia ustedes, ¿quién va a estar ahí, en esa vista lateral? El radio, ¿sí? ¿Ven que ahí hay una pequeña cavidad articular? ¿La ven o no? ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos que el cuerpo es prismático triangular, tiene tres caras y tres bordes. Y las caras se van a distinguir en, o van a recibir el nombre de anterior, posterior e interna, ¿sí? Anterior, posterior e interna. Las tres tienen rugosidades y crestas para la inserción de músculos y también algunas de ligamentos. Los bordes, si nosotros tenemos una cara interna y una anterior y una posterior, los bordes van a ser anterior, posterior y externo, ¿sí? En la unión de la cara anterior con la cara posterior vamos a encontrar el borde externo. ¿Se ubican? Bien. Les voy a hacer un pequeño dibujito acá. Si nosotros los cortamos a los dos huesos, vamos a ver algo similar a esto. Como si fuera un antifaz, ¿sí? Unidos por la membrana interósea. Entonces, vamos a tener caras anteriores, caras posteriores en ambos huesos, ¿sí? En ambos huesos, caras anteriores, caras posteriores, una cara externa y una cara interna. ¿Entienden? Si esta es cara interna, ¿este qué hueso va a ser? Cúbito, bien. Este va a ser el cúbito y este va a ser el radio. ¿Se entiende? ¿Más o menos se ubican? Bien. Entonces, vamos a ver que el borde... A ver, esperen un poquito. ¿Sí? ¿Cómo? El dibujito, un corte transversal del antebrazo. Sí. Un dibujo medio raro. Pero correspondería a un corte transversal del antebrazo con ambos huesos. Entonces, de todos esos bordes, vamos a ver que el borde que se llamaría borde externo, en este caso el cúbito, o sea, el bordecito que va hacia afuera, acá arriba va a tener esta pequeña cavidad que se llama cavidad sigmoidea menor, ¿sí? Que es para la cabeza del cúbito, del radio, perdón, ya lo vamos a ver. La epífisis superior es esta. Fíjense que comparada con la epífisis inferior es muy voluminosa. En el caso del cúbito y en el radio se invierte. La epífisis superior del radio es chiquita y la inferior es voluminosa. Si es como que están invertidos un hueso respecto del otro. Entonces, en la epífisis superior del cúbito vamos a encontrar esto que parece una boca ahí, esa concavidad grande, que es la cavidad sigmoidea mayor, que se va a articular ¿con quién?
¿Sí? Fuerte. Con la tróclea del húmero, perfecto. La cavidad sigmoidea mayor. Y en la tróclea del húmero, por arriba, en la parte anterior, ¿qué había? ¿Qué fosita? La fosa olecraniana. Esa en la cara posterior. Coronoidea en la cara anterior. Fíjense, olecranon y apófisis coronoides. ¿Sí? El olecranon, que es este grandote, esto grandote que ven acá, se va a introducir en la fosa olecraniana cuando nosotros extendemos el codo, y la coronoides está en la fosita coronoidea o supratroclear cuando flexionamos. ¿Sí? Y toda esta gran fosa sigmoidea o cavidad sigmoidea va a estar articulándose con la tróclea del húmero. Por lo tanto, si se articula con un segmento de polea y la otra tenía dos superficies que se inclinaban una hacia la otra y una depresión, ¿acá qué vamos a encontrar? No. ¿Cómo va a ser la superficie? Que se corresponde con ese segmento de polea. ¿Qué tiene que tener para que concuerde una superficie con la otra? La otra era dos concavidades o dos superficies con una depresión en el medio. Entonces, acá, ¿qué vamos a necesitar? Una cresta para que se una a esa depresión. Vamos a volver un poquito para atrás. Miren, acá tenemos una depresión, ¿ven? Y dos superficies que se inclinan hacia esa depresión, a esa garganta de la tróclea. Y acá, no sé si alcanzan a ver, ahí tenemos una cresta. Acá se ve la cresta y se ve la superficie lateral, como dos cavidades, como dos pequeñas cavidades glenoides con una cresta en la parte central que se encaja en la garganta de la tróclea. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se corresponden ambas superficies. Una sería así, la polea, ¿sí? Sería así. Y la otra superficie tiene que tener una cresta en el medio y dos depresiones a los costados. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Bien. Esa cresta la vamos a encontrar acá, ahí. Y se va a extender desde el vértice o de la parte más superior del olecranon hasta la punta o el vértice de la apófisis coronoides. ¿Sí? Toda la cresta va a ir recorriendo la cavidad sigmoidea mayor. Bueno, el olecranon en su parte posterior es todo rugoso porque ahí se va a insertar el tríceps, ¿sí? El tendón del tríceps. Y por fuera de la cavidad sigmoidea mayor y de la apófisis coronoides vamos a encontrar esta pequeña cavidad, ¿sí? Que es cóncava en sentido antero-posterior, que es la cavidad sigmoidea menor, que es para la cabeza del radio, ¿sí? La epífisis inferior, o sea, la extremidad inferior, que como ven es chiquita, ¿sí? Presenta lo que se llama la cabeza del cúbito. Y esa cabeza del cúbito tiene toda una superficie articular que abarca la parte inferior y la parte externa, ¿sí? Todo eso es superficie articular. Una superficie articular que está bastante angulada. Y por fuera vamos a encontrar la apófisis estiloides, ¿sí? Apófisis estiloides del cúbito, que presta inserción a ligamentos. ¿Más o menos quedó? Vamos con el radio. Fíjense lo que les decía hoy. El cúbito es grandote por arriba y chiquito por debajo. El radio tiene su cabeza en la parte superior y una extremidad voluminosa en la parte inferior. El cuerpo es triangular, lo mismo que dijimos del cúbito. Es prismático triangular, tiene tres caras, tres bordes, con rugosidades para la inserción de ligamentos y de músculos. La extremidad superior tiene del radio esto que se llama cabeza del radio, que es como un segmento de un cilindro. Si ustedes tomaran un cilindro y cortan un segmento, ¿sí? Eso formaría la cabeza del radio, que está sujeta al cuerpo por una porción más estrecha, que va a ser el cuello, como la mayoría de los huesos, ¿sí? El cuello del radio.
Y a su vez en la parte superior, que me parece que no se los puse, a ver, no. Si se ve acá, en esta otra. No, bueno. Después ustedes la buscan en los libros. Acá arriba de todo, si nosotros lo miráramos de arriba al hueso, vamos a encontrar una cavidad, ¿sí? Una depresión, que es la cavidad de la cúpula radial, ¿sí? La cavidad que es para que se articule con el cóndilo. ¿Se acuerdan del cóndilo del húmero? Bueno, ese toma contacto ahí, ahí se apoya el cóndilo. Este contorno de la cabeza del radio tiene una superficie articular que está ocupando más que nada su parte interna, que es para la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Son muchos nombres. ¿Ya se perdieron? Sí, son muchos nombres. Vamos a volver un poquito acá. Para esta, ¿sí? La cavidad sigmoidea menor, la que estaba hacia afuera. Ahí se va a estar uniendo la cabeza del radio. Por debajo y por delante y por dentro, hacia anterior y un poco hacia adentro, vamos a encontrar esta tuberosidad grandota, que no sobresale tanto, pero que sí es amplia y es rugosa, que se llama tuberosidad bicipital del radio. ¿Para quién creen que es? Para el músculo bíceps, ¿sí? La inserción distal del bíceps. Yo les había dicho hasta ahora que todos los músculos tenían origen e inserción, pero podemos decir inserción proximal e inserción distal también. Pues me dijo la profe que se confundían un poco con lo de origen e inserción. ¿Sí? ¿Puede ser? En los prácticos me dijeron, no sé, yo escuché por ahí. Podemos decir inserción proximal e inserción distal también. ¿Sí? Entonces, esta es para el tendón distal o la inserción distal del músculo bíceps. Y eso sería básicamente toda la extremidad superior. La cabeza del radio con la depresión que tiene arriba, que se llama cúpula radial, el contorno de la cabeza, que tiene su superficie articular para la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y la extremidad inferior es bastante voluminosa, pero lo más importante de esto es su cara inferior, ¿sí? A mí me parece que yo había puesto una imagen y ahora no la encuentro. Fíjense acá, esto sería la cara inferior, la extremidad inferior, que se va a estar articulando con los huesos del carpo, de la muñeca, ¿sí? Entonces, todo esto que tienen acá les sirve para estudiar, ¿sí? Está como completito. Con esto les alcanza. Igual en algunas partes les puse entre paréntesis completar, porque no está todo. Pero traté de hacérsele lo más completo posible. Entonces les decía, la extremidad inferior tiene forma de cubo irregular. Cuando decimos que tiene forma de cubo irregular, es que en realidad se le pueden describir la misma cantidad de caras que un cubo, pero que no tiene la forma de un cubo, ¿sí? Por eso es irregular. O sea, un cubo tiene 6 caras, ¿verdad? 4 caras laterales y una superior y una inferior. Bueno, eso se le puede describir a la extremidad inferior. Y siempre hay una de esas caras que va a estar uniéndose con el resto del hueso. Entonces se dice que hace cuerpo con el hueso. Cuando ustedes lean que algo hace cuerpo con el hueso, quiere decir que ahí es donde se une, donde se pega al hueso. ¿Sí? Es triangular y tiene un vértice externo, la cara inferior, que es la que tiene la superficie articular, la importante, que se llama apófisis estiloides del radio. O sea que en la extremidad inferior, a ambos lados vamos a tener apófisis estiloides. Una del cúbito por dentro, una del radio por fuera. ¿Sí? Y va a tener una superficie articular amplia que va a estar dividida por una pequeña cresta en dos, que es para los huesos del carpo, que ahí se les van a facilitar un poco las cosas porque no tienen que estudiar uno por uno, solo los nombres, más o menos para que se ubiquen. Se llama cavidad glenoidea del radio, la de abajo, pero a su vez tiene en su cara interna, acá, una cavidad sigmoidea. Una glenoidea y una sigmoidea. ¿Se acuerdan que el cúbito arriba tenía una sigmoidea menor para el radio? El radio en su extremidad inferior tiene una cavidad sigmoidea para la cabeza del cúbito. ¿Sí? Y en la mano, no es solo esto lo que tienen que saber, pero mucho menos, sí, que el resto,
Sepan que tiene 27 huesos y de esos 27 huesos, 8 corresponden al carpo, que es esto chiquito que ven acá. Ahí hay 8 huesitos que sí tenemos que saber cómo se llama cada uno y en qué orden están, pero nada más, ¿sí? Después tenemos estos largos. ¿Estos qué huesos serían? ¿Qué tipo? Cortos. Bien, estos largos y estos también, huesos largos, ¿sí? 5 que se llaman metacarpianos y después los 14 restantes para completar los 27 son las falanges, que las vamos a nombrar como falange proximal, falange media y falange distal, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos metacarpiano y solo 2 falanges. La que falta es la falange media. O sea que vamos a tener falange proximal y falange distal. ¿Quién es este? El pulgar, no el dedo gordo, el pulgar. En el pie sí, en el pie no hay pulgar, hay dedo gordo, pero acá es pulgar. Bien, vamos con los huesos del carpo. Este dibujito es bastante esquemático, ¿sí? Pero es para que ustedes más o menos se ubiquen. Vamos a aclarar algo primero. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos a estudiar y vimos la parte de introducción, hablamos de posición anatómica, ¿sí? Y la posición anatómica era parados, o sea, de pie, erguidos, y con las palmas de las manos mirando al frente, ¿sí? O sea que, si yo le tuviera que poner referencias a esto, acá tengo que ponerle abajo y acá tengo que ponerle arriba, más allá de que en el dibujo lo estemos viendo así. Esto es inferior porque la posición es esta, ¿sí? Entonces, la extremidad de los dedos, la falange unguial, que se llama porque es la que lleva la uña, también se llama falange unguial, es la más distal o es la inferior, ¿sí? Está mirando hacia abajo. Más allá de que todos hagamos esto para estudiar, porque es la forma de vernos, ¿sí? Bien. Aclarado eso, vamos con los huesitos. Fíjense, primera fila, 4 huesitos, segunda fila, 4 huesitos. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo se llaman? De dentro a fuera o de fuera adentro, como ustedes quieran. Si venimos acá, esto está bastante raro igual, pero este es el pulgar y estos son los otros 4, ¿sí? Los dedos se enumeran como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto o pulgar, ¿se acuerdan? Índice, mayor, anular y meñique, ¿sí? Entonces, de fuera, estamos con el pulgar por fuera, de fuera adentro tenemos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿sí? Esos son los 4 de la primera fila. Y en la segunda fila, de fuera adentro, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, ¿sí? Esos son los nombres de los huesos. Al hueso grande también se le dice hueso capital, que está aclarado acá, y al ganchoso hueso unciforme. Todo lo que sea unciforme se refiere a gancho, ¿sí? o algo similar a un gancho. Los metacarpianos, dijimos, se enumeraban por número. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que corresponde al meñique, ¿sí? O quinto dedo. El primer metacarpiano corresponde al pulgar y es el único que está separado del resto, ¿sí? Como todo hueso largo, tienen un cuerpo con 2 extremidades, ¿sí? La extremidad inferior, que es la que acá estamos viendo hacia arriba, la extremidad inferior, presenta una pequeña cabeza, ¿sí? Redondeada y articular, que se llama cóndilo carpiano. ¿Dónde lo podemos ver en la mano? A ver si se ubican. Nosotros cerramos, los famosos nudillos son los cóndilos carpianos, ¿sí? Los cóndilos, perdón, no carpianos, metacarpianos. Yo me equivoqué acá, ya lo voy a corregir. Corrijan, anoten ustedes, el cóndilo carpiano es otra cosa. El cóndilo carpiano es esto. Los 3 huesos de la primera fila, ¿ven que este está como arriba de los otros? Este es el pisiforme. El pisiforme está por delante del piramidal. Este era escafoides,
semilunar y piramidal, y el pisiforme está por delante. ¿Y por qué es importante saber que está por delante? Porque cuando veamos articulación de la muñeca, ahí vamos a ver el cóndilo carpiano, por eso yo me confundí y les puse cóndilo carpiano. Y el cóndilo carpiano está formado por los 3 primeros, y el pisiforme queda fuera, ¿sí? No participa. Bien, seguimos. Y los huesos de los dedos son falanges, se enumeran igual, o sea, los dedos se siguen enumerando igual, primero al quinto, desde pulgar, o sea, de afuera hacia adentro, y las falanges se llaman primera falange o falange proximal, ¿sí? Segunda falange o falange media, y tercera falange o falange distal o falange ungueal, porque es la que tiene la uña, ¿sí? Lo pueden ver en algún texto como falange a esta, falangina a esta otra y falangeta a la más chiquita. Pero nosotros le llamamos primera, segunda y tercera o proximal, media y distal, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Y creo que ahí terminamos con huesos. Terminamos con huesos y ahora tenemos que ver articulaciones. ¿Quieren 5 minutos? ¿Sí? Bueno. Mientras yo saco esto y pongo el otro. ¿Preguntas de esto, chicos? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, escucho. En un momento usted dijo que el troquín, por dentro del troquín y el troquíter pasaba la corredera bicipital. Entre troquín y troquíter. Ajá. Sí. ¿La corredera bicipital es la continuación de la B deltoidea o nada que ver? No, la B deltoidea es una rugosidad, como yo les decía, que tiene forma de B corta, abierta hacia arriba, que está en la cara externa del húmero. Y la corredera bicipital es ese canal que se forma entre troquín y troquíter, que se prolonga un poco hacia abajo en el hueso, pero que no tiene nada que ver con la B deltoidea. Es para que se deslice el tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps. Ok, perfecto, gracias. No hay por qué. ¿Podemos seguir, chicos? ¿Sí? Bueno. Vamos con la artrología de miembro superior. Entonces, de todos los huesos que vimos recién, ahora tenemos que ver cómo se articulan, ¿sí? Entonces vamos a tener las articulaciones de la cintura escapular, que eran la clavícula y el omóplato, ¿sí? Y las articulaciones del hombro, codo, antebrazo, muñeca y mano. De los huesos del hombro tenemos que ver la articulación de la extremidad interna de la clavícula, o sea, con el esternón y el primer cartílago costal, aunque en muchos lugares la vean que diga solo con el esternón, y cuando describe las superficies, recién ahí habla del primer cartílago costal, pero está incluida. Yo se las puse con el nombre completo acá, esterno costo clavicular, entonces nombramos todas las superficies que intervienen.
Algunos solamente dicen esternoclavicular y hace referencia a lo mismo. No es que esté mal, es otra forma de nombrarlo. La articulación de la clavícula con el omóplato, o sea, la extremidad externa de la clavícula, que era con el acromión, dijimos, entonces es acromioclavicular. Y la articulación de la clavícula con la apófisis coracoides, que es una articulación falsa. ¿Se acuerdan de las articulaciones falsas? Que eran mediadas por ligamentos, solo por ligamentos, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué género eran? No, esas son las menos móviles de las diartrosis, las artrodias. Sí, sarcosis puede ser. Parecido. Sindesmosis. No. Sin, no, Sindesmosis. no. Sin desmosis. Sinostosis. Sin desmosis. Era, con sí era. Bueno. Las que en realidad le decimos falsas porque no tienen verdadera superficie articular en el hueso, sino que hay una unión, pero es por medio de ligamentos. Entonces esas son las sindesmosis. Ahora la vamos a ver. Bueno, vamos con la esternocostoclavicular. Fíjense que de un lado la tenemos con todos los medios de unión y del otro se han quitado, se han resecado los medios de unión en la parte anterior para que se pueda ver el interior de la articulación. Entonces, esta articulación está uniendo la extremidad interna, esa extremidad voluminosa que habíamos dicho de la clavícula, con la horquilla esternal o el manubrio del esternón, no sé cómo se lo acuerdan mejor, la parte de la extremidad superior, digamos, del esternón, y el primer cartílago costal, ¿sí? Entre el primer cartílago costal y la parte superior del esternón hay una superficie articular que es bastante angulada, sobre la que se va a articular la extremidad interna de la clavícula, que no tiene una forma similar, digamos, o que encaje bien. Entonces, para ello vamos a tener esto que ustedes ven acá dispuesto en el medio, ¿sí? Que se llama fibrocartílago o menisco interarticular, ¿sí? Más allá de que haya un fibrocartílago interarticular, no estamos hablando de una articulación como la de la columna, ¿se acuerdan? De los cuerpos vertebrales, que había un fibrocartílago interarticular, pero era anfiartrosis, otra cosa. Esta, está puesto acá, es una articulación doble encaje recíproco, ¿sí? Y va a tener un fibrocartílago o menisco interarticular, que lo vamos a encontrar en varias articulaciones, y que la función que va a estar cumpliendo es darle concordancia a las superficies articulares o congruencia. Cuando tenemos superficies que son incongruentes, o sea que no son muy parecidas una con otra, lo que hacemos, no, nosotros no lo hacemos, lo hizo la naturaleza, es meter un fibrocartílago que adapta. ¿Se acuerdan del de la TM, de la temporomaxilar? Bueno, lo mismo, ¿sí? Fibrocartílago interarticular. Esa es la función, digamos. Pero a su vez, por ambas caras, ese fibrocartílago va a ser de superficie articular también, ¿sí? Entonces, los medios de unión que vamos a encontrar para esta, si es una doble encaje recíproco, está dentro de las articulaciones móviles, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el medio de unión más profundo o el más próximo a la articulación? El que siempre se olvidan, la cápsula articular, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a encontrar. Una cápsula que cumple esa función, encapsular la articulación para que el líquido que lubrica las superficies articulares, que es el líquido sinovial, no se escape. Y por fuera, acá están todos, vamos a encontrar un ligamento anterior, en la parte anterior. Por ahí no están tan delimitados los ligamentos, sí se describen así, pero si ustedes los miran en los gráficos, parece toda una sola cosa, o están muy similares uno con otro, no hay un límite exacto, porque en realidad están así en el cuerpo, ¿sí? Pero se los describe por separado para poder estudiarlo mejor. Entonces vamos a tener un ligamento anterior que va de la extremidad interna de la clavícula a la superficie o extremidad externa sería del acromión, del esternón. Otro similar en la cara posterior,
¿sí? O análogo en la cara posterior. Un ligamento que va en la parte superior de la extremidad interna de la clavícula al esternón, y otro que también sería parte del mismo, dos tipos de fibras, digamos, unas van y terminan en el esternón, y otras van de una clavícula, cruzan por arriba y siguen hasta la otra. ¿Sí? Interclavicular se llama, ligamento interclavicular. Sería parte del superior. Y un ligamento inferior o costoclavicular, que es el que vemos acá, ¿sí? Que está uniendo la cara inferior de la clavícula con el cartílago costal o la primer costilla, ¿sí? ¿Qué movimientos va a realizar esta articulación de género doble encaje recíproco? Nosotros habíamos dicho que casi todas las articulaciones de este género hacían flexo-extensión, aducción-abducción y circunducción, ¿sí? En este caso, la clavícula no puede realizar esos movimientos porque está unida a la cintura escapular. Entonces lo que hace es elevación, cuando nosotros hacemos el que me importa y levantamos los hombros, eso es elevación, descenso, antepulsión y retropulsión, ¿sí? Acuérdense bien porque después en los exámenes finales, que son orales todos, ¿sí? Se les pide que muestren los movimientos. Entonces, cuando vamos con los hombros hacia adelante es antepulsión y cuando vamos con los hombros hacia atrás es retropulsión, ¿sí? Elevación y descenso. Y también puede ser circunducción, porque nosotros si queremos podemos dibujar un círculo con el muñón del hombro, que se llama esto, muñón del hombro. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando nosotros veamos articulación del hombro, vamos a hablar de los movimientos de la articulación del hombro. Y el hombro no hace elevación, hace abducción, ¿sí? Entonces, yo me paro para que todos me vean. Si hacemos abducción es esto, y lo que estamos moviendo es la articulación glenohumeral, la del hombro. Pero si yo hago esto, estoy haciendo elevación de la clavícula, en la articulación externo-costoclavicular, ¿sí? Se ve acá, en el extremo distal, pero se está moviendo acá. Elevación y descenso, y es movimiento del muñón del hombro. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Vamos con la articulación acromioclavicular. ¿Se acuerdan? La escápula con su apófisis coracoides, su cavidad glenoidea y el acromión, unido a la extremidad externa de la clavícula que era aplanada, ¿sí? La clavícula era aplanada por fuera. Entonces, esto que ven acá es esto que se ve acá arriba. Y esta va a tener una pequeña carilla oval en la extremidad externa de la clavícula, otra pequeña carilla oval en la extremidad interna y anterior del acromión, y puede tener un disco. ¿Ven que ahí está? Un pequeño fibrocartílago que no está en todas. O sea, los anatomistas cuando hacen las descripciones de los cuerpos, lo que hacen es disecar, o sea, seccionar o escarbar cadáveres, ¿sí? Entonces, de cada 3 en 2 encontraron que estaba presente el fibrocartílago y en los otros no. O sea que no es constante. Cuando no es constante es que no está en todas las personas. Algunos tienen y otros no, ¿sí? Esta articulación es una articulación de tipo artrodia, pero puede tener fibrocartílago, ¿sí? Son superficies planas. Las artrodias, ¿se acuerdan? Eran las menos móviles de las móviles y solo hacen pequeños deslizamientos, que es lo que ocurre acá, ¿sí? Esta va a tener una cápsula, como toda articulación sinovial, ¿sí? Y va a estar reforzada por ligamentos acromioclaviculares, ¿sí? Que van del acromión a la clavícula, superiores e inferiores. Y hace pequeños movimientos de deslizamiento, como dijimos. Y la clavícula, no sé si entienden esta imagen, mírenla un ratito si se ubican, está al revés. Acá tenemos el húmero, o sea que esto va a ser externo o lateral y esto va a ser medial. Acá está la escápula, todo esto es parte de la escápula, ¿sí? Acá estaría la cavidad glenoidea, ¿sí? Esto es una vista anterior porque estamos viendo acá la apófisis coracoides y acá vemos el acromión,
con la articulación que vimos recién, que era acromioclavicular. ¿Sí? ¿Se ubican? Esta es la clavícula y esta es la articulación acromioclavicular. Y acá vemos la articulación coracoclavicular, apófisis coracoides con la clavícula unida solo por dos ligamentos que se llaman conoide y trapezoide, por la forma que tienen, ¿sí? Son dos cintas de tejido fibroso, o sea, dos cintas ligamentosas. El externo, ¿sí? O anteroexterno en realidad se llama trapezoide, es este, ¿sí? Está por delante y va hacia afuera, por eso es anteroexterno. ¿Ven? Esto es externo y esto es interno. Ahí está el ligamento trapezoide. Está por delante del otro ligamento que se llama conoide, que nace un poquito más atrás y que va al borde posterior de la clavícula y se abre como un abanico así. Ustedes acuérdense que en realidad esa articulación, ¿sí? Que pertenece al género de las sindesmosis, ¿sí? Está unida por dos ligamentos que son conoide y trapezoide, ¿sí? También le pueden decir, lo pueden encontrar como coracoclavicular anteroexterno y coracoclavicular anterointerno. Bien, vamos a esta que es la importante. Articulación escápulo-humeral. Qué dibujo tan grosero, ¿no? La verdad que está feo, pero no encontré otro. Esto es el húmero, ¿sí? Y acá tenemos la escápula. Entonces, esta es la que normalmente se le llama articulación del hombro. Es la articulación glenohumeral, ¿sí? Vamos a ver que esta pertenece al género de las enartrosis. Las enartrosis, que son las más móviles de las móviles, las vamos a encontrar en la raíz de los miembros, ¿sí? La raíz de los miembros que va a ser hombro y cadera, ¿sí? Ahí encontramos las enartrosis. Y esta es de todas las articulaciones la más móvil de todas. ¿Sí? De todas las articulaciones que tenemos, esta es la que más posibilidad de movimientos nos permite. Eso le genera a la articulación mucha inestabilidad, pero eso lo van a ver después. Ustedes sepan que esta es la que más se mueve. Entonces, vamos a tener como superficies articulares, por parte del húmero, ya habíamos dicho, la cabeza del húmero que representaba un tercio de una esfera, o sea, un pedacito de una esfera, que va a estar mirando hacia arriba. Ese tercio de esfera mira hacia arriba, hacia adentro y un poco hacia atrás, ¿sí? Esa es la orientación que tiene la cabeza del húmero. Está cubierta como toda superficie articular o como la mayoría de las de artrosis por cartílago hialino, ¿sí? La superficie articular está cubierta por cartílago hialino. Y por fuera está unida por el cuello al resto de la diáfisis y a su vez troquín y troquíter que también participan acá. No como superficie articular, pero participan. Por parte del omóplato vamos a tener la cavidad glenoidea que habíamos visto hoy. ¿Se acuerdan? En el ángulo externo del omóplato, la cavidad glenoidea, que era un óvalo de eje mayor vertical, ¿sí? Y era más ancha por debajo, poco excavada, no es muy profunda, está muy poco excavada, y se encuentra, dijimos, en el ángulo externo de la escápula. Bueno, y tiene una pequeña escotadura en la parte superointerna de la cavidad glenoidea que se llama escotadura glenoidea. Ahora vamos a encontrar otra estructura, que yo por eso le puse acá, abrimos paréntesis para hablar del rodete glenoideo o labrum. A lo mejor escucharon hablar de alguien que tuvo una lesión del labrum en el hombro. ¿Escucharon alguna vez? Bueno, ahora vamos. ¿Sí? ¿Jugando a qué? Ah, sí, es la lesión del rugby. o de artes marciales, pero por lo general el rugby es la que más lesiones del labrum hay. Ahora vamos a ver lo que es. ¿Qué es el rodete glenoideo labrum? Es un fibrocartílago, como vimos en el menisco, por ejemplo, ¿sí? Que era un fibrocartílago. Esto también es un fibrocartílago, pero fíjense, nosotros tenemos los 2/3 de esfera que formaban la cabeza del húmero y por otro lado tenemos la cavidad glenoidea del omóplato. Cuando ustedes vayan al laboratorio de anatomía al práctico, presten atención a la diferencia de tamaño que hay
entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidal. ¿Ya lo viste? Es muchísima. La cavidad glenoidea del omóplato es chiquitita al lado de la cabeza del húmero. Ustedes lo quieren poner y parece que no, esto parece que no es de acá. No hay forma de que se unan. Para eso existe el labrum, que es esto que ven acá, ¿sí? Que tiene forma de anillo, ¿sí? Es un fibrocartílago que va de ampliación. Esa es la función que cumple. Fibrocartílago de ampliación. ¿Qué hace? Ampliar la cavidad glenoidea, para que la cabeza del húmero encaje un poquito mejor, ¿sí? Acá está separado, acá lo vemos unido, pero se ve como una lámina. Ya les voy a mostrar, no encontré ninguna imagen que me convenza. Acá les voy a mostrar otra. Fíjense, esto sería el acromión con la carilla articular para la clavícula, la apófisis coracoides y la cavidad glenoidea del omóplato, en una vista lateral, ¿sí? Esta forma tiene, triangular, ¿sí? Tiene 3 caras. Una cara que se llama cara adherente es la que se fija al contorno de la cavidad glenoidea, ¿sí? A todo el bordecito de la cavidad glenoidea. La otra cara, la que mira hacia adentro, va a ser la que va a estar continuándose con la cavidad glenoidea, es la parte que amplía la superficie articular. Y la de afuera, que acá la vemos en color blanco, ¿sí? Esta de afuera, va a prestar inserción a la cápsula articular. ¿Se entiende cómo es el rodete glenoideo? ¿O labrum? ¿Podría explicar de nuevo, profe? Sí. ¿Lo de las caras? Sí, lo de las caras. Bien. Tiene una cara que se llama, creo que acá está, sí, una cara que se llama adherente, que es la que se fija al contorno de la cavidad glenoidea, ¿sí? Se fija todo el contorno de la cavidad glenoidea. La otra cara es articular, va a estar, sería esta que vemos acá, inclinándose o mirando hacia la cavidad glenoidea y forma toda una sola superficie, digamos, con la cavidad glenoidea. Y la otra es externa y es en la que se va a insertar la cápsula, ¿sí? En esa y en el hueso también. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Discúlpenme un segundito, chicos. Bien, miren una cosa acá. Ahí está el ligamento acromio coracoideo que veíamos hoy. ¿Se acuerdan? Que no lo veíamos, yo les comenté, pero no estaba en el gráfico. Que va del acromión a la apófisis coracoides y formaba ese anillo por donde yo les dije que se deslizaba el supraespinoso. ¿Se acuerdan? Esto que vemos acá es el tendón de la porción larga del bíceps, el que se desliza por la corredera bicipital, que yo les dije se metía dentro de la articulación. Ahora lo vemos. Bien, medios de unión de esta articulación. Una cápsula y ligamentos glenohumerales y coracohumerales. Ahora los vemos bien. La cápsula es el manguito fibroso de todas las articulaciones que va del contorno de una superficie articular al contorno de la otra. En algunas partes se extiende un poco más, como en este caso que en la parte inferior va hasta el cuello quirúrgico, ¿sí? Esa cápsula que viene acá al cuello anatómico, este es troquín y este es troquíter. ¿Se ubican más o menos? ¿Sí? Miren la estructura ósea nomás, no miren todas estas rayas que hay acá. Troquíter y troquín. Esto sería, si seguimos hacia abajo el húmero, acá estaría la cavidad glenoidea y acá está la apófisis coracoides del omóplato. ¿Más o menos se ubican? ¿Sí? Esto es la corredera bicipital que está cerrada por un ligamento que se llama ligamento transverso, que ahí lo nombra, y ahí adentro se va deslizando el tendón de la porción larga del bíceps. Ese tendón, cuando llega acá arriba, perfora la cápsula y se mete adentro de la articulación. Se desliza sobre la cabeza del húmero y va a insertarse en la parte superior de la cavidad glenoidea, ahí, pero pasando por dentro de la cápsula. En pocas articulaciones de nuestro cuerpo, los tendones de los músculos se meten dentro de las cápsulas. En general, la cápsula justamente encapsula la articulación y la aísla del resto. ¿Sí? Todo queda por fuera. Pero en este caso, el tendón del bíceps se mete adentro de la articulación. Ay, me pasé.
Volvemos para atrás. Vamos a ver los ligamentos. Ligamentos coracumerales. En realidad, coracumeral lo pueden encontrar como uno solo, pero tiene dos fascículos. Nace la apófisis coracoides, ¿sí? Y de ahí se dirige un fascículo al troquín y otro al troquíter. Acá lo vemos, coracumeral. Fascículo troquiniano y fascículo troquiteriano. Ligamento coracumeral, troquín y troquíter, ¿sí? De la apófisis coracoides al troquín y al troquíter. Acá vemos la cápsula de la articulación. Y después tenemos los ligamentos glenohumerales. Estos los tienen que saber así como están ahí, con los nombres y con las inserciones. Son 3 ligamentos que se encuentran en la cara anterior de la articulación, ¿sí? El glenohumeral superior, que es el que vemos acá, ¿sí? Glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior, que es el más grande de los 3. Estos están por fuera de la cápsula, ¿sí? Reforzando la cápsula articular. Y entre los 3, fíjense que quedan 2 como espacios o huecos que se llaman forámenes. Forámenes quiere decir agujero, ¿sí? Forámenes. Esos forámenes que quedan ahí tienen nombre, este se llama foramen de Weybrecht y este de Rubier, y son zonas de debilidad de la cápsula o de las articulaciones, ¿sí? Porque en ese lugar no hay refuerzo, entonces es una zona de debilidad. Lo que ustedes tienen que saber es cómo se llaman los 3 fascículos y dónde se insertan. Si ustedes se fijan, hay un nombre ahí entre paréntesis, bastante complejo, pero que les dice más aproximado dónde se están insertando. El superior se llama, por ejemplo, acá ligamento glenohumeral superior, que es el número 1, supragleno, suprahumeral. ¿Qué quiere decir? Que la parte más superior de la cavidad glenoide va a la parte más superior del húmero, ¿sí? Entonces los está orientando, ¿sí? Supragleno, suprahumeral. Nace la parte superior del rodete y de la superficie ósea que está próxima, o sea, sería el cuello de la cavidad glenoidea, no de la cabeza del húmero. Y de ahí va al cuello anatómico, o sea, estaba la cabeza del húmero, enseguida el cuello anatómico, ¿sí? Entre la cabeza y el troquín. El troquín era la eminencia más chiquita y más anterior, ¿sí? Más o menos. Ese es el supragleno suprahumeral. Después el que sigue, el medio, se llama supragleno, o sea que nace en el mismo lugar que el otro, prehumeral. Entonces en el húmero ya no va al mismo lugar, va un poco más abajo, ¿sí? A la base del troquín. El primero va al cuello anatómico entre el troquín y la cabeza. El segundo va a la base del troquín, se separó un poquito. Y ahí quedó el foramen de Weybrecht, ¿sí? Pero acá arriba los dos son supragleno, o sea que nacen juntos. Y el último se llama pregleno, o sea que va más abajo, pero en la parte más anterior de la glenoide, ¿sí? Pregleno subhumeral, o sea que va más abajo en el húmero. Pregleno subhumeral. Y ese va al cuello quirúrgico, ¿sí? No es tan complicado, parece, pero no lo es. Es mucho para acordarse, es mucha cantidad, pero no es tan difícil. Y además tienen todo acá. Bueno, dijimos que esta era la más móvil de todas las enartrosis, ¿sí? No es que hace más movimiento que las otras, sino que los movimientos son más amplios, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, puede hacer flexión y extensión. ¿Qué sería flexión y extensión del hombro? ¿Alguien me puede mostrar? No, es el codo. Bien, hombro, flexión y extensión. Yo se los puse a los movimientos, me parece, para que no se confundan. Sí, acá están todos. Miren, flexión y extensión visto de arriba. Flexión y extensión, ¿sí? Aducción, abducción y aducción. Separamos y juntamos, ¿sí? Circunducción, que era sumar estos 4 movimientos, ¿sí? Circunducción. Pero a su vez realiza también rotación interna y rotación externa. Y acá le puse dibujos para que ustedes se ubiquen mejor. Esto es una rotación interna
Cuando nosotros con el húmero, con el brazo pegado al tronco, llevamos el antebrazo y la mano hacia adentro, rotación interna, como está haciendo acá la señora, ¿sí? Hacia adentro. Pero nos chocamos con el tronco, pero la articulación nos permite más amplitud. Entonces, si nosotros hacemos esto, este movimiento también es rotación interna. Y pasamos por detrás del tronco, ¿sí? Les digo porque por ahí le pueden preguntar qué movimiento es este y se van a quedar como cric, 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 ¿qué pasó? ¿Sí? Y esto es rotación externa, esa sí es de poca amplitud, no va muy lejos. La aducción que era aproximar el miembro superior, les muestro ahí, al tronco, ¿sí? Si nosotros le agregamos un poquito de extensión, podemos seguir también, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Sí, eso es una aducción. Más allá de que hay una flexión de codo también, podemos seguir. Y hay otro movimiento que es el que vemos ahí, acá, ¿sí? Que es la flexoextensión horizontal. ¿Cómo se hace la flexoextensión horizontal? Tiene como requisito previo hacer una abducción de 90. ¿Sí? Nosotros llegamos acá a los 90 grados de abducción y ahí hacemos flexión y extensión. ¿Sí? Ese movimiento se llama flexoextensión horizontal. O sea que hace muchos movimientos, además de ser muy amplios. Si yo pongo el miembro superior ahí, ¿qué hice? ¿Qué más pude haber hecho para llegar hasta ahí? No. No. Miren, yo hago esto y llego ahí arriba, ¿no? 180 grados de abducción. Y si yo hago esto, ¿qué hice? Flexión, 180 grados. Si a ustedes les preguntan esto, ¿qué es? ¿Qué tienen que decir? ¿Flexión de 180 o abducción de 180? Cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Se ubican? Bien. Extensión no, porque no permite la articulación. Llegamos al codo. Ya vamos terminando. Estas son las complicadas y después ya las que siguen solo vamos a ver los nombres. Bueno, la articulación del codo. Acá le puse describir superficie articular porque las vimos recién en realidad. Ya las vimos. ¿Se acuerdan? Extremidad inferior del húmero con el cóndilo por fuera y la tróclea por dentro. Y por otro lado teníamos la extremidad superior del cúbito y del radio. Acá se ve la cúpula, miren, ahí se ve la cúpula radial, que no lo vimos hoy. ¿Sí? La cabeza del radio con la cúpula radial para el cóndilo y la gran cavidad sigmoidea mayor del cúbito para la tróclea humeral. ¿Sí? Esta articulación es una articulación 3 en 1. ¿Sí? ¿Por qué 3 en 1? Porque tenemos una articulación acá de género condilia entre radio y húmero. Tenemos una articulación de género troclear entre cúbito y húmero. Y tenemos una articulación de tipo trocoide. ¿Se acuerdan cuáles eran las trocoides? La de pivot, exactamente. Entre radio y cúbito. La radio cubital superior. ¿Por qué 3 en 1? Porque las 3 están encerradas en una misma cápsula articular. ¿Sí? Entonces, por eso decimos 3 en 1. Bueno. Sí. Sí, la húmero radial es condilia. La húmero cubital es troclear y la radio cubital es trocoide. ¿Sí? Y acá las superficies articulares van a ser el contorno de la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito. ¿Ven? Todo está metido dentro de una misma cápsula articular. ¿Sí? Esto sería una vista anterior y esto es una vista posterior. Ahí están las 3 articulaciones en una misma cápsula. Vamos a tener un ligamento anterior, más allá de la cápsula, ¿no? Como medios de unión. Un ligamento anterior que va a estar cubriendo por delante la articulación. Un ligamento posterior que va a tener fibras que van del húmero
al olecranon, ya tengo que pensar olecranon, acromion y ya se me confunden todos, al olecranon que se llaman húmero-olecranianas y otras que van de un lado al otro de la fosa olecraniana, entonces se llaman húmero-humerales, son fibras del mismo ligamento posterior. Y después va a tener un ligamento lateral externo o colateral radial, ¿sí? Y un ligamento lateral interno o colateral cubital, que ambos tienen 3 fascículos, esos ligamentos. Nacen de epicóndilo y de epitróclea, ¿se acuerdan? Las 2 eminencias que había a los costaditos, epicóndilo y epitróclea, y van a ir a reforzar por delante la cápsula, hacia atrás al olecranon, y los medios quedan ahí hacia abajo. Ahora los vemos. Miren. No se asusten. Ligamento lateral interno o colateral cubital. Es este que vemos acá porque el radio queda por fuera. Fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior. Y este, a su vez, tiene uno de refuerzo que se llama ligamento transverso de Cooper, que solamente está en el cúbito. ¿Ven? Va de un punto al otro del cúbito, como apretando o sosteniendo la inserción inferior del ligamento posterior. ¿Sí? Más o menos 3 fascículos. ¿Sí? Acuérdense de eso. El colateral radial o lateral... acá me confundí, a ver. Este es lateral externo. Perdón. Eso me pasa por copiar y pegar. Este es lateral externo, ¿sí? O colateral cubital, radial, perdón. Este es cubital, este es radial, colateral radial. También tiene 3 fascículos. Los 3 parten del epicóndilo, ¿sí? Y vamos a tener un fascículo anterior que va hacia el ligamento anular, un fascículo medio y uno posterior que va al borde posterior del olecranon. Bueno, eso sería la articulación del codo. Movimientos que realiza la articulación del codo es una articulación ¿de qué tipo? Bisagra, o sea que hace flexo-extensión, nada más. Le describen algunos movimientos de lateralidad, pero nosotros hablamos de flexo-extensión solamente. La radiocubital superior es una articulación de tipo trocoide, o sea, de las pivot, ¿sí? Sería entre los 2 huesos del antebrazo, el esqueleto del antebrazo. Vamos a tener una radiocubital superior y una radiocubital inferior. No sé si alcanzan a ver, la imagen es bastante clarita, pero acá se ve la cabeza del radio y acá vemos la cavidad sigmoidea mayor y la menor. ¿Qué medios de unión va a tener esta articulación? Un ligamento que envuelve la cabeza, acá está cortado, ¿sí? Que es el ligamento anular, porque está formando como un anillo. ¿Se acuerdan que en general las de pivot era un cilindro que podía girar, un cilindro óseo, que podía girar dentro de un anillo que en general era osteofibroso, o sea, mitad hueso y mitad ligamento, o una parte y una parte, no digo mitad, pero una parte y una parte. Acá tenemos una parte de hueso y el ligamento que va a envolver la cabeza del radio va a ser la parte del ligamento, ¿sí? Y este es el cilindro que gira en ese anillo. Y por debajo, este ligamento que está como cerrando ahí abajo la articulación, que se llama ligamento cuadrado de Denusset, ¿sí? Esos son los medios de unión de la radiocubital superior. Y los movimientos que realiza son la rotación longitudinal del radio sobre el cúbito, que se van a llamar movimientos de pronación y de supinación. Pronación cuando la palma de la mano mira hacia abajo, supinación cuando mira hacia arriba, ¿sí? La forma de poder ver el movimiento solo es con el codo en flexión y el brazo pegado al cuerpo, ¿sí? Entonces ahí aislamos la rotación del hombro. Si nosotros hacemos acá, estamos haciendo girar el húmero también. Entonces, flexionamos y ahí anulamos el húmero y solo vemos supinación y pronación, que es el movimiento de los 2 huesos del antebrazo entre sí. El otro medio de unión que va a tener esta es la membrana interósea que habíamos visto hoy, ¿sí? Membrana interósea con esta pequeña cuerda que está acá, que es otro ligamento más. Es una membrana fibrosa
que se va a extender ahí de los dos bordes interno y externo de cúbito y radio, y que va desde la tuberosidad bicipital hasta la radio cubital inferior, ¿sí? Fíjense, esto sería un corte frontal de el cúbito y el radio y los huesitos de la primera fila del carpo, para poder ver la articulación radiocubital inferior. La articulación radiocubital inferior es esta que vemos acá, que también es una trocoide, ¿sí? Las dos son trocoides. Y vamos a tener la cabeza del cúbito con una superficie articular angulada, que lo habíamos visto ya, ¿se acuerdan? Cuando vimos huesos, la extremidad inferior del cúbito tenía la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides, ¿sí? La superficie articular, y en el radio teníamos una cavidad sigmoidea también para la cabeza del cúbito. Esta es convexa y la cavidad sigmoidea es cóncava de adelante hacia atrás, entonces le permite hacer los movimientos de pivot. Esta no tiene el ligamento anular que tiene la otra, ¿sí? Solamente un ligamento anterior y uno posterior. Lo importante de esto, que por eso les puse esta imagen, es que la cabeza del cúbito no llega a la misma altura que el radio. Es como si el cúbito fuera más cortito, ¿sí? No llega hasta abajo. Entonces, hay ahí un ligamento, que es todo esto, que se llama ligamento triangular, que haría las veces de superficie articular, ¿sí? Y estaría como rellenando el espacio. Entonces, esta articulación va a tener como superficie articular la cavidad sigmoidea del radio y la cara superior del ligamento triangular con la carilla que hay en la cabeza del cúbito. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Y como medios de unión va a tener la cápsula, como tienen todas, ¿sí? ¿Esta puede ser distal también? O Sí, sea, articulación cúbito radial distal. Sí, es lo mismo. Radio cubital inferior o cúbito radial distal es lo mismo. Les decía, tiene una cápsula, un ligamento radiocubital anterior y un ligamento radiocubital posterior, y los dos se extienden en forma transversal, como si fuera una cincha por delante de la articulación y por detrás. Estas dos articulaciones trabajan juntas, ¿sí? La radiocubital superior y la inferior trabajan juntas. Entonces, cuando se produce un movimiento en la superior, también se produce en la inferior. No es que podemos mover una aislada de la otra, ¿sí? Y los movimientos, dijimos, eran supinación cuando la palma mira hacia arriba y pronación cuando mira hacia abajo. Bueno, articulación radiocarpiana. ¿Por qué solo radiocarpiana y no cúbito radiocarpiana? Porque el cúbito, como les dije recién, es más corto, no llega hasta abajo y hay un ligamento triangular interpuesto, entonces el cúbito no toma contacto con los huesos del carpo. Esta articulación es de género condilia, ¿sí? Y el cóndilo lo van a formar los tres huesitos de la primera fila del carpo, juntos. Tienen ligamentos que están uniendo un hueso con el otro y a su vez esos ligamentos tienen como cartílago incrustado en el ligamento, es casi un fibrocartílago, ese ligamento que está uniendo un hueso con el otro, y entonces en conjunto los tres forman una superficie articular condilia, ¿sí? Y se articula con la cara inferior del radio y con el ligamento triangular, la cara inferior del ligamento triangular. Por eso es radiocarpiana y al cúbito no lo nombra. Acuérdense que la primera fila del carpo tenía 4 huesos, pero hay uno, que es este chiquito que está por delante, que no participa de esa articulación, ¿sí? Si es una articulación condilia, hace flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción, ¿sí? Los medios de unión, como todas las articulaciones sinoviales, la cápsula primero que nada,
Y después ligamentos anteriores, laterales y posteriores, ¿sí? Los anteriores van a tener, o ligamento anterior, fascículos que van del radio y fascículos que van del cúbito. Los ligamentos laterales tienen 2 fascículos cada uno, no sé si hay, no tengo otra imagen. Los ligamentos laterales, el colateral radial y el colateral cubital, o lateral interno y lateral externo, tienen 2 fascículos cada uno. Los dos parten de las estiloides. ¿Se acuerdan que dijimos que había una estiloides a cada lado? De cada estiloide salen 2 fascículos que van a los huesos del carpo. Acá los tienen igual a cuáles son. Y los movimientos ya los dijimos. Ya estamos terminando. Las articulaciones intrínsecas de la mano sería todo lo que comprende el resto de la mano, ¿sí? Dedos, carpo y metacarpo. Entonces, vamos a tener los de la primera fila entre sí, de acá solamente sepan géneros. Miren, primera fila entre sí sería escafoides con semilunar, semilunar con piramidal, piramidal con pisiforme. Eso es primera fila entre sí, un huesito con el otro. O sea que las articulaciones van a estar acá, acá y acá. Son todas artrodias, ¿sí? Todas artrodias. Los de la segunda fila entre sí, vamos a tener acá, entre trapecio y trapezoide, entre trapezoide y hueso grande, ahí, y entre hueso grande y hueso ganchoso, acá, son todas artrodias también. Acá viene facilonga la cosa. Y después tenemos la articulación de la primera fila con la segunda, o sea, esta línea que la vemos acá más oscura, ¿sí? Esta, que se llama interlínea articular, porque está entre las 2 filas, ¿sí? Va a estar formada de 2 partes. Una parte externa, que es hacia el pulgar, digamos, entre escafoides, trapecio y trapezoide. Esa parte externa, con que ustedes sepan, la parte externa es artrodia, porque fíjense que es plana, superficie plana, artrodia, y la parte interna, que es esto que está formando como un cóndilo, esa es condilia. Entonces la interlínea mediocarpiana se llama, o articulación de la primera fila con la segunda, es artrodia por fuera, condilia por dentro. Los huesos del carpo entre sí son todas artrodias. Primera fila entre sí, segunda fila entre sí, todas artrodias. Primera fila entre sí, segunda fila y primera fila con la segunda, ya está, ya lo dijimos. Acá los vemos, miren. El cóndilo carpiano, acá se ve bien. El cóndilo carpiano con la cavidad glenoide del radio y la cara inferior del ligamento triangular. Esa era la de la muñeca. Primera fila entre sí artrodias, segunda fila entre sí artrodias, primera fila con segunda, acá artrodia y acá condilia. Después tenemos los metacarpianos, que eran los larguitos, estos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, entre sí artrodias, ¿sí? Y con el carpo, artrodias, excepto, esta es importante, la del primer metacarpiano, que sería la de la base del pulgar. Esa es una articulación por encaje recíproco, ¿sí? Esa es importante que la sepan. Sepan el género, no describirla, pero sepan el género, por ahora. ¿Sí? Esto quiere decir intermetacarpiana, ¿sí? Intermetacarpiana, excluyendo al primer metacarpiano, son 4, son estas que vemos acá en negro, ¿sí? Este está excluido porque esta, dijimos, era un encaje recíproco. Estas son todas artrodias, y las carpo-metacarpianas, que es todo esto que está acá, son todas artrodias también, ¿sí? Bueno, como medios de unión, al ser articulaciones móviles, todas tienen cápsula y ligamentos, ¿sí? Pero después vamos a las metacarpofalángicas, los nudillos, ¿sí? Articulación de los nudillos de los dedos, pero no digan de los nudillos, es para que se acuerden.
Metacarpos falángicas. Si nosotros flexionamos y vemos acá redondeadito, ¿qué va a ser? Condilias, ¿sí? Son todas condilias. Condilia, 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 condilia y condilia la del pulgar también, ¿sí? Metacarpo falángica. Las metacarpos falángicas sucede algo similar a lo que sucede en el hombro. La cabeza del metacarpiano es muchísimo más grande que la cavidad glenoidea que encontramos en la base de la falange. Acá, en la base, esto sería la falange y esto el metacarpiano. Superficie articular del metacarpiano y de la cavidad glenoidea. Como es mucho más chica, hay un fibrocartílago de ampliación, pero no como el labrum, ¿sí? No como el rodete. Esto parece una cucharita, ¿sí? Tenemos la cavidad glenoidea de la falange ocupando este espacio y se continúa como una cucharita hacia la cara palmar del metacarpiano, que sale de la falange, ¿sí? Fibrocartílago de ampliación. Y después tiene cápsula y ligamentos igual que todas. Y la última. Estas dijimos entonces condilias, metacarpofalángicas, pero las interfalángicas, proximal, que sería esta interfalángica proximal, interfalángica distal, son todas trocleares, ¿sí? Segmento de polea en la extremidad distal de la falange proximal y dos cavidades glenoideas en la extremidad proximal de la falange distal. ¿Se entiende? Y como son trocleares, solo hacen flexo-extensión. Las metacarpofalángicas estas, que nos permiten hacer que no, ¿sí? No solo hacen flexo-extensión, sino que también hacen aducción y abducción o movimientos de lateralidad y circunducción, ¿sí? La del índice es la más móvil de todas, pero las otras también permiten. Y ahí terminamos. Así se ve el fibrocartílago glenoideo de ampliación hacia anterior. No encontré una imagen más. Acá se ve también, ¿ven? Falange y falange. También están las interfalángicas el fibrocartílago, no solo en la metacarpofalángica. ¿Sí? Ahí se ve. Fibrocartílago y los ligamentos. Y terminamos. La semana que viene vemos músculos de miembro superior. ¿Sí? Vayan estudiando, chicos, que queda poco. Sí. Pasen la hojita, rápido. Pongan nombre y apellido, no pongan documento. ¿Preguntas, chicos? Sí. Sí. Y como que me aclaró un par de cosas. Había diferencias. ¿Están usando el tomo 1 y el 2 del texto? ¿O solamente el 1? Sí, anotate igual. Textú tiene 4 tomos, la edición más nueva. Me parece que... Porque en el 1 sí que hay algo de miembro. Porque Textú se divide diferente que Rubier, por eso nosotros pusimos como libro de base Textú, porque Textú te da todo lo que es osteología, o sea, todo lo que es esqueleto, osteoartro y mío, en un tomo me parece, en uno solo. Y después tenés otro tomo que es para sistema digestivo, otro para sistema nervioso, y el otro no me acuerdo. Pero son 4 tomos. Me parece que es uno solo de Textú, que tiene toda esta parte. Sí. El primero estaba todo lo de articulaciones. Sí, sí, el primero. Y Rubier te va dividiendo, es topográfico, Rubier. Textú es descriptivo y Rubier es topográfico. Entonces Rubier te habla de cabeza y cuello, te habla de troncos, te habla, o sea, te va separando y te da huesos, articulaciones, músculos, arterias, venas, nervios, todo, todo. De nada. Sí. Cintura escapular. Sí. Chau. Para formar la cintura, vos necesitas unir la clavícula al omóplato y el omóplato atrás que no se une, o sea, que está como suelto, que es lo que fija o lo que te permite sostener el miembro superior. La cintura escapular incluiría la clavícula y el omóplato, nada más. A la que se une el miembro superior, o sea, a la que se une el brazo en realidad. De nada. Profe. Sí.
Tengo una consulta. En el Testú son 4 tomos, pero el tercero y el cuarto, cada vez que quiero ingresar, no me deja, me sale error. Perdón, no te entendí lo último que me dijiste. ¿Tercero y cuarto? Me sale error cada vez que entro en el link. ¿No pueden descargarlo? ¿No pueden abrirlo? No lo puedo abrir directamente, el tercero y el cuarto. Voy a subirlo de vuelta, a ver Listo. si lo pueden abrir. Listo, gracias. No hay por qué. ¿No hay más consultas, chicos? ¿El Power lo sube enseguida ahora?